Entonces, él no lo podemos considerar un científico, es un gran artista, tenía grandes intuiciones, un gran genio, pero no era un científico. No forcemos a lo que no son. Sus críticas eran críticas bastante comunes en la época a la física aristotélica, pero no crea una nueva física, es lo mismo que Copérnico. Copérnico cambia el lugar del Sol y la Tierra, pero sigue manteniendo la física aristotélica, y eso era contradictorio, era imposible, era ilógico. Entonces, cuando tiene que ir a presentar, defender su idea, colapsa porque no la sabe defender, porque no tenía una buena teoría, ¿no? Y después, como último punto, está pertenecer, dice Flaviano, a un país calvinista. En realidad, Inglaterra es un país anglicano, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con calvinista? Newton era calvinista. Y a diferencia, los anglicanos, a diferencia de los católicos, sea por pragmatismo, no por amor, no por amor a otro que piensa diferente, eran más, digamos, más susceptibles a aguantar una idea religiosa diferente, ¿no? A soportarla, siempre que les diera resultados. ¿Por qué? El calvinismo era perseguido en Inglaterra como eran perseguidos en los países católicos. De hecho, el calvinismo es el que da origen a las primeras colonias en Estados Unidos que se están escapando del rey de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra es el papa en Inglaterra. ¿Se entiende? Es el jefe de la iglesia. Pero Newton tenía algo demasiado rico para ser tan torpe de tirarlo abajo, ¿no? O sea, especialmente para una potencia, para un país que se estaba perfilando como potencia, ¿no? Y que necesitaba de ese conocimiento para, entre otras cosas, aplicarlo a lo militar. De vuelta vuelve lo militar, ¿no? ¿Qué ejemplo es lo contrario de esto? Galileo. Galileo estaba ahí nomás de Roma. Galileo veía a través del telescopio que lo que decía Aristóteles y otros clásicos no era real, ¿no? Por ejemplo, que más allá de la esfera de la Tierra hay éter y que todo es inmutable, sino que había manchas, había cráteres y demás. Y si ustedes vieron la película de Galileo, habrán visto que cuando él lo presenta a la Inquisición, que son esos señores que Galileo les presenta el telescopio para que vean, esos señores se niegan. ¿Por qué se niegan? Porque el telescopio, dentro de la óptica de la Inquisición, ¿no? Es un aparato que puede ser dominado por el demonio, mientras que la doctrina de la Iglesia no lo es, ¿no? Por eso vimos que en España y en la Escuela de Derecho Natural empieza a producir un nuevo acercamiento a la producción de la prueba, desligando a los poderes sobrenaturales de la realidad. Entonces, esas personas, los inquisidores, no tenían por qué ver porque ya sabían la verdad. ¿Se entiende? O sea, no es que ahora vamos a hablar de la verdad, ¿no? Pero ellos querían saber porque la iglesia les había dicho cómo debían interpretar los fenómenos. Entonces no había ninguna necesidad de mirar a través del telescopio, porque lo único que iba a hacer, ¿no?, es ser engañados por el telescopio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Galileo? Galileo se tuvo que desmentir, ¿no?, sabiendo que tenía razón, digamos, porque si no se lo mataba. O sea, y eso lo hizo entrar en lo que hoy llamaríamos una depresión, etcétera, etcétera. Digamos, vean como un tipo muy feliz en la película termina, ¿no? Digamos, su vida bastante, digamos, en una penumbra. Y la iglesia no reivindicó a Galileo hasta hace unas décadas. O sea, imagínense, ¿no? O sea, lo que significaba, ¿no? Bueno, esto Newton lo encontró como una posibilidad, se le bancó que fuera calvinista, se le bancó todo, porque su conocimiento era importante. ¿Para quién era importante? Para Inglaterra. Inglaterra se estaba convirtiendo en el centro del desarrollo capitalista en el mundo, en ese siglo, ¿no? O sea, el capitalismo tiene origen en las ciudades del norte de Italia, después pasa a los Países Bajos, y la siguiente sociedad que toma la delantera es Inglaterra, ¿no? Estaba, digamos, haciendo la transformación de un orden feudal ya colapsado a una sociedad mercantil que estaba, digamos, estaba en el camino, ¿no?, a consolidar el sistema capitalista tal cual y lo conocemos. Esto implica que el sistema capitalista es un sistema que es como, digamos,
una especie de virus que cada vez necesita más, perdón por la analogía, pero necesita, entre otras cosas, desarrollar el mercado mundial. Los mercados en todas las sociedades, hasta el modo de producción capitalista, eran lugares más bien, alejados de las sociedades, sostenido medio por necesidad, pero no tenían una función central como en nuestra sociedad. En nuestra sociedad los mercados son centrales. Esta clase no estaría siendo posible si yo no estuviera pagando la luz y si ustedes no estuvieran pagando la luz. O sea, estando en el mercado, si no estuviéramos pagando un servidor de internet, ¿no? O sea, Fivertel o cualquier señor feudal que le tengamos que pagar. ¿Se entiende? O sea, todo está mediado por el mercado de nuestra sociedad. Esto no siempre fue así, ni cercanamente. El desarrollo del mercado mundial implica el aumento del comercio. Implicar el aumento del comercio implica hacer comerciar a sociedades que no querían comerciar. Ayer fue el 12 de octubre, digamos, las sociedades americanas no había ninguna necesidad de comerciar. Bueno, eso implicaba abrirlo. Otro ejemplo es Japón, ¿no? Que primero tiene una apertura a Occidente y cuando ve cómo esta nueva sociedad corrompe la tradición de Japón, ¿no? Los japoneses logran durante un gran periodo, ¿no? Aislar a Japón del mundo, hasta que Estados Unidos pone su flota frente a Japón y le dice a Japón que si no negociaba los invadía. Es decir, si no aceptaba esta nueva sociedad, eran invadidos. Esa es la libertad de los mercados, ¿no? O sea, la que le tocó a Japón, la que tocó a China y la que le tocó a la India y la que nos tocó a nosotros. O sea, ejercido el comercio no es algo, yo te vendo espejitos de colores y vos me das oro, sino yo te voy a robar el oro, ¿no? O sea, si no querés los espejitos de colores, te lo robo. O sea, es ejercer la violencia. Atrás del comercio vienen las actividades militares. Actividades militares que son de dos tipos. Uno es obligar por parte de los europeos a las otras civilizaciones a adaptarse a este nuevo mundo. Este nuevo mundo que originariamente tenía centro en Europa. ¿Cómo se hace eso? Con la conquista, con la violencia, con los descubrimientos geográficos, etcétera, etcétera. Digamos, todas las aberraciones que hicieron los europeos a lo largo del mundo, ¿no? Y otro punto es que los europeos entre sí no eran, amigos. A la vez se peleaban entre sí. Es decir, los españoles le robaban a los americanos el oro. Y después venían los ingleses y le robaban a los españoles el oro. O sea, había disputas de potencias, ¿no? Militares. Entonces eso implica que el comercio esté íntimamente ligado a lo militar y lo militar esté íntimamente ligado al comercio, por lo menos en esta sociedad, en la sociedad capitalista. ¿Qué implica estas relaciones? Las militares, ¿no? Implica que si estamos expandiendo el mundo, o sea, estamos llegando a nuevos lugares del mundo, necesitamos llegar en algo, en algún vehículo. Y ese vehículo por excelencia se vuelven los barcos. ¿Qué pasaba con los barcos europeos hasta la época de Colón? Eran barcos que estaban diseñados para navegar en el mar Mediterráneo y para navegar mirando la costa, pero no se podían adentrar en un océano como el Atlántico. Entonces, para adentrarse en el océano Atlántico, ¿no? Había que mejorar los conocimientos de hidrodinámica y de hidroestática, ¿no? Después había que saber, como segundo punto, había que saber orientarse mirando el cielo, ¿no? Y para eso hay que mejorar las posiciones astrales, o sea, los mapas de posiciones astrales y los instrumentos para uno poder orientarse en el mar. Pero además hay guerras, y las guerras se resuelven en la modernidad con armas de fuego. Entonces, las armas de fuego se caracterizan por la balística. Esa es otra cuestión, la balística. Digamos, no es que ustedes van y de buenas a primeras aprenden cómo hacer un cañón. O sea, por ejemplo, cuando en el siglo XVI España decidió invadir Inglaterra con la Armada Invencible de Felipe II, que era la armada que había puesto límite a los turcos en Lepanto, tenía una armada muy superior, ¿no?
a los ingleses, o sea, la cantidad de barcos y de hombres adentro de los barcos, pero los ingleses para ese momento inventan el cañón de ánima rayada. Acá apelo una imagen que es cuando uno inicia una película del agente 007, una imagen clásica es ver un círculo, un tirabuzón que se cierra en el círculo, una figura humana y sangre. Esa es la perspectiva de una bala dentro de la recámara de un arma de fuego. ¿Qué es ese tirabuzón? El ánima de un arma. Ningún ánima es igual a otra. Y es una de las huellas digitales de un arma. Es una de las cuestiones balísticas por las cuales, dependiendo del proyectil, ¿no?, se puede reconstruir qué arma disparó. Es una de las condiciones para reconstruir qué arma disparó tal bala. Esa, el cartucho, a donde fue percutado. O sea, las armas ninguna es igual a la otra. Y esa ánima sirve para dos cosas. Una es para lograr puntería y la otra es para lograr distancia. ¿Por qué? Porque hace que el proyectil gire sobre sí mismo y en ese proyectil y absorba mejor la potencia de los gases que lo impulsa, y en eso logra mayor tiro tendido y mayor precisión. ¿Y qué hicieron los ingleses? Se ponían a una suficiente distancia de los barcos españoles que les permitiera dispararle a los barcos españoles de forma constante, y los barcos españoles no podían hacer nada porque no tenían cañones para alcanzarlo. Después llegaron a los Países Bajos, les quemaron gran parte de la flota. Fue un fracaso total lo de Felipe II tratando de invadir Inglaterra. Pero bueno, las necesidades balísticas están ligadas a las armas de fuego. Y después, si estamos hablando de cañones, estamos hablando de, digamos, procesos ligados al metal, están las necesidades, digamos, el desarrollo de la minería. El desarrollo de la minería implica ventilar túneles, lograr que los túneles no colapsen, ¿no? Crear formas de extraer el mineral de adentro de la tierra, y eso, entre otras cosas, supone las poleas. Y las poleas no podían ser bien explicadas por la física aristotélica. De hecho, la física aristotélica no podía explicar el movimiento de un proyectil, ¿no? O sea, había una serie de problemas que la física aristotélica no podía resolver y la física de Newton viene a resolver. Porque todos estos conocimientos de hidrostática, posiciones astrales, balística y minería son previos a Newton. Es decir, la gente de forma práctica lo sabía, pero de forma teórica no había forma de explicarlo. Newton viene a dar una explicación teórica de algo que la gente hacía de forma práctica. Más después, al mismo tiempo, está también el desarrollo de la biología y de la fisiología. En aquel momento se pensaba que los cuerpos se descomponían por una especie de generación espontánea, se producían gusanos, moscas, ratas, ¿no? Y un científico, probando, dice, si yo no expongo el cuerpo al aire, el cuerpo no se corrompe, ¿no? Entonces, encuentra que como se pensaban las cosas estaban mal, ¿no? Entonces, esto todo, para simplificarlo un poquito, para bajarlo un poco, lo voy a poner todavía más abstracto, ¿no? O sea, déjenme jugar un poco, pero nos está hablando de un devenir social, ¿no? Nos están hablando de una forma en que se va proyectando y se va, digamos, transformando un orden social. ¿Qué, qué condiciones tiene este devenir social? Las siguientes. En principio, una que ya nombré: la ruptura del monopolio de la iglesia, del conocimiento. Si hay un monopolio del conocimiento, no hay posibilidad de un conocimiento nuevo, ¿no? La consolidación de las ciudades como formas sociales. Durante gran parte de la Edad Media las ciudades habían casi desaparecido, y las ciudades implican nuevas formas de sociabilización, nuevas formas de percibir lo social, ¿no? Muy diferentes a las sociedades tradicionales o campesinas, y necesitan resolver un montón de cuestiones, desde políticas hasta económicas, ¿no? Y de gobierno, o sea, y demás. Otra cuestión es que después de la peste negra, es algo ligado a lo que les decía recién, o sea, la peste negra se pensaba que había sido un castigo divino.
fue una gran peste que aniquiló gran parte de la población europea, ¿no? Y esto de la biología y de la fisiología empezó a decir, no, pero ¿no será que estamos haciendo algo mal? No es que no es una cuestión divina, sino que es una cuestión terrenal, ¿no? Un pensamiento secular, ¿no? Después de ese periodo, y a medida que se va consolidando la sociedad capitalista, empieza a haber un crecimiento demográfico, que se expresa, entre otras cosas, en las ciudades. Algo que ya nombré, que es el crecimiento del comercio, no solamente de Europa hacia el mundo, ¿no? Sino que al interior de la malla social europea. O sea, en la sociedad feudal no había comercio entre un feudo y el feudo de al lado. O sea, yo soy del feudo de Núñez, ustedes están en el feudo de Vicente López, nunca nos veíamos. ¿Se entiende? O sea, sí, en un mundo bastante cerrado, ¿no? Los que transitaban esos espacios conectando regiones eran gente marginada, como los judíos, los gitanos, que se dedicaban al comercio, ¿no? Pero, digamos, en la sociedad oficial no tenían lugar. Bueno, si aumenta el comercio, aumentan los descubrimientos geográficos, si aumentan los descubrimientos geográficos, aumentan el comercio, es decir, el mundo se va interconectando. Antes se sabía que estaba China, pero la conexión con China era súper compleja, traer algo de China a Europa, ¿no? Y esto se va simplificando. Llegado el siglo XVIII, algo que ya hemos hablado, digamos, esta nueva forma de social empieza a expresarse mentalmente, es decir, a través de un sistema de ideas, ¿no? Es decir, primero cambia lo social y después cambia el sistema de ideas. Y eso se va, se va a cristalizar en la Ilustración, ¿no? Es decir, Flavianes está diciendo, el pensamiento sucede a la acción. Primero accionamos y después pensamos. ¿Se entiende? O sea, no al revés. No, primero pensamos y después accionamos, ¿no? La Ilustración, como ya les conté en la anterior clase, va a ser el gran, el gran cañón, ¿no? Con ánima rayada para destruir las murallas del sistema feudal, las murallas ideológicas de la sociedad feudal. Una sociedad que era básicamente guerrera, ¿no? Y campesina. La Ilustración está expresando el ascenso de la burguesía, ¿no? Tanto como la ruina feudal, ¿no? Es un pensamiento que busca romper con la tradición y que se plantea algo muy, muy ambicioso para su época, que es la idea de igualdad, ¿no? Pero la idea de igualdad está ligada a las nuevas formas de sociabilización del sistema capitalista. La Ilustración llegó a gran parte del mundo porque las ideas suelen ser parasitarias del comercio. Es decir, donde hay más ideas es en los puertos y no en las partes interiores de las regiones. Los puertos están más abiertos y tienen formas dinámicas, ¿no? Que responden a su conexión con el mundo, ¿no? Producen sensibilidades acordes. ¿Y cómo se producía el crecimiento de la circulación de las ideas? En este caso ligado a la Ilustración, pero en general de las ideas, puede ser antes del contractualismo y demás, a través de los libros. Sabemos que Europa había, descubierto, pero ya los chinos lo habían descubierto, ¿no? La imprenta, y la imprenta abarató los libros, y como algo que se adhiere a lo principal del comercio, entre otras cosas, porque los libros no dejan de ser una mercancía en esta sociedad, empezaron a venderse también libros, y al circular los libros circulan las ideas, ¿no? O sea, uno difícilmente, si viviera en el siglo XVIII y tuviera afinidad con la Ilustración, pudiera leer a Rousseau y no tener ganas de ir a cortarle la cabeza al rey, ¿no? Como va a ocurrir. Estamos hablando de una vida urbana, yo les dije lo de las ciudades, y eso complejiza lo social. La vida urbana es mucho más compleja que la vida campesina, pero también aumenta el tiempo libre. Es decir, la vida campesina es trabajar de sol a sol y después descansar. No hay mucho tiempo para ponerse a filosofar o a pensar sobre la ciencia, es decir, para desarrollar el conocimiento y las ciencias.
Esto lo produce la ciudad, ¿no? Sabemos que a finales del siglo XVIII surge la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial es un movimiento que está expresando de forma económica todas estas transformaciones, ¿no? De ampliación de comercio, de desarrollo del conocimiento, ¿no? Porque es un proceso a nivel económico profundamente innovador en el uso de tecnologías que cambia, digamos, la forma de vincularse entre el cuerpo humano y la naturaleza, ¿no? Dejando atrás los límites que tiene el cuerpo humano al momento de trabajar, ¿no? Y esos desarrollos producen un círculo virtuoso con la ciencia. La ciencia ayuda a la revolución industrial y la revolución industrial ayuda a las ciencias. Pero además está la contraparte, que es política, ¿no? La Revolución Francesa. Revoluciones burguesas ya habían existido, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, la independencia de Estados Unidos en 1776, pero la Revolución Francesa en 1789 es la revolución. Es la revolución que explica, por ejemplo, la independencia de un país que se va a constituir, o de una región que se va a constituir en lo que hoy llamamos Argentina, ¿no? Es fundamental y tiene una novedad frente a la independencia de Estados Unidos o la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que instala el sistema parlamentario, les comento, ¿no? Que es que aparecen las masas armadas en esta revolución, ¿no? Y se produce un cambio profundo, pero de verdad subrayado el concepto de profundo en el sistema de dominación, bajo el concepto de ciudadanía, que es un concepto que toma muchas imágenes de el agente en el mercado, la idea de igualdad, etcétera, etcétera. Es una revolución la francesa súper violenta que termina con una dinastía que en Francia había gobernado durante 9 siglos, para que tengan una idea. ¿Y cómo la termina? Cortándole la cabeza al rey, y a la reina y a todos los demás secuaces, ¿no? del sistema feudal, ¿no? Claro que la imagen clásica es la toma de la Bastilla, aunque se usa mucho una pintura de una mujer que tiene la ropa desgarrada, ¿no? Con la bandera tricolor francesa. Esa no es la Revolución Francesa, esa revolución es de 1829, 1830, no me acuerdo exactamente el año, pero bueno, no importa. Esta es imagen, ¿no? Esta ruptura tan violenta del orden social crea una ruptura de la subjetividad colectiva, es decir, una transformación igualmente importante de la subjetividad. La sociedad ya no va a volver a ser nunca más como fue, ¿no? No se va a poder reacomodar, no se va a poder reconstituir el sistema feudal. Se va a intentar y se va a ejercer mucha violencia, pero no se va a lograr. ¿Y qué pensador sistematiza o viene a sintetizar este pensamiento de este devenir social que estamos relatando? Adam Smith. Adam Smith, en 1776, es decir, el mismo año de la independencia de Estados Unidos, escribe La riqueza de las naciones. Y ahí él se pregunta, él primero era un economista político, ¿no? Es decir, él no era un economista, no era un sociólogo, no era un politólogo, ¿no? O sea, él era un economista político. Lo que hoy entendemos por economía es una versión castrada de la economía política, ¿no? O sea, él se está preguntando por la riqueza de las naciones, no se está preguntando por el equilibrio de los mercados, ¿no? Que se preguntaría tal vez un economista ortodoxo, ¿no? ¿Y por qué se pregunta por la riqueza de las naciones? Porque él está viendo que un país que no hacía mucho tiempo en la historia era un país subdesarrollado en términos modernos, ¿no? De una región en el mundo que a la vez era subdesarrollada, no quiero hacer menciones de un ejemplo en Latinoamérica para no herir ninguna sensibilidad, pero imagínense un país pobre dentro de una región pobre, ¿no? Como era Europa y Inglaterra. En pocos
en poquito tiempo se había convertido en la potencia que peleaba palmo a palmo la hegemonía mundial. ¿Con quién? Con los franceses, ¿no? Entonces él piensa la economía como un sistema de balance de poder, como parte de la constitución del poder de un Estado, ¿no? Ahora, ¿a qué viene acá una clase de sociología? Porque él tiene una fina observación, dice Flavian, de las conductas de su época, ¿no? Y eso lo convierte en un precursor, según Flavian, del pensamiento sociológico. Él está preocupado por entender la lógica de la sociedad de su época, ¿no? Y eso es sumamente brillante. Obviamente, como cualquiera que innova algo, se equivoca. Y visto desde siglos después, es fácil decirlo. Bueno, hay gente que todavía le cuesta, ¿no? Pero bueno, medianamente si uno aprobó el CBC se debería dar cuenta de que el error de él es tomar como un valor universal, como valores universales, los valores de la burguesía. Es decir, pensar las formas de sociabilización de la burguesía como algo fuera de la historia, como que hay una naturaleza humana que está por fuera de la historia, ¿no? Pero sacando esto de que es un claro error, que la psicología que plantea, ¿no?, del agente económico, de una psicología ligada a que uno todo el tiempo estaría intentando maximizar utilidades, más allá de que eso es falso históricamente, ¿no? Lo interesante es que él observa la sociedad desde una mirada cuantitativa y no cualitativa. Está expresando, dicho de otra manera, la racionalidad moderna. Es decir, no piensa la sociedad dividida entre nobles y plebeyos, sino que piensa la sociedad en relación a lo que están haciendo, ¿no? En relación a cantidades y no a cualidades. Entrando ya al siglo XIX, la ciencia ya tenía una fuerza arrolladora, había cambiado el mundo, tenía una legitimidad que nadie dudaba en general, no, nadie que tuviera peso dudaba, ¿no?, de su importancia, y se produce algo más. La filosofía político y social, Hobbes, Locke, Rousseau, por decir algunos, ¿no?, habían agotado su potencial. Todo lo que podían decir del mundo ya estaba agotado. A ver, entiéndase, son clásicos, lo mismo que Aristóteles, pueden hablarla a cualquier época. Pero su razonamiento analítico, ligado a la razón puramente especulativa, ya quedaba corto frente a un nuevo tipo de razonamiento ligado a lo empírico, como la ciencia, ¿no? Y tenía una clara limitación, que es una limitación propia de las filosofías contractualistas, que es el concepto de naturaleza humana, de que existe algo que es inmutable en el ser humano y que es ahistórico. Es el mismo error que veíamos en Adam Smith. Y como a partir de la clase que viene veamos a Durkheim, vamos a ver que lo único que tiene de constante el ser humano es que es un ser social. Después todo el resto lo puede cambiar, ¿no? O sea, no hay ninguna tendencia natural en nosotros a ser egoístas, no hay una tendencia natural a ser malas personas, ni tampoco éramos, como decía Rousseau, el buen salvaje y nos convertimos en malo, ¿no? O sea, vaya a saber cómo, bueno, sí, lo dice, la propiedad privada, dice Rousseau. Entonces, en este contexto que es la salida de las guerras napoleónicas, ¿no?, se produce la restauración en Francia y en ese tiempo aparece un pensador que se llama Saint-Simon. Si alguno leyó el Manifiesto Comunista, le sonará este apellido, ¿no? Saint-Simon va a tener varias novedades que presentar a ese mundo, que es volver a pensar la sociedad de forma orgánica y no de forma atómica, ¿no? No como simple suma de partes, sino como un todo integrado, que es algo que vamos a profundizar con Durkheim. Permítame presentarlo ahora porque si no, no llegamos. Pero él básicamente piensa como la sociedad como si fuera un cuerpo, donde cada parte tiene que cumplir su función. Y piensa que tiene que haber una unidad en cómo producimos entre el aparato productivo y
¿no? Las ideas que gobiernan esa sociedad, ¿no? ¿Cómo se expresa esto? ¿Cuál era el problema que él veía? Él decía, estamos, digamos, no con estas palabras, pero se estaba atravesando la revolución industrial y, digamos, la sociedad francesa había dejado de ser una sociedad campesina de tipo feudal, ¿no? De modo progresivo, pero mucho más pronunciado después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas y el transcurrir de la Revolución Industrial, y se había convertido en una sociedad que estaba perfilando una sociedad industrial. Por lo tanto, establecer un sistema de gobierno que fuera feudal, cuando la sociedad estaba transitando su camino a ser industrial, no podía coincidir nunca. O sea, era algo, digamos, que necesariamente iba a terminar mal. Y de alguna forma lo que estaba criticando a los reaccionarios, que eran los que les gusta volver la historia atrás, es la utopía de pensar que la historia se puede borrar, ¿no? Lo que transcurrió, ¿no? Y no se puede volver atrás, ¿no? Entonces no se podía restablecer de modo artificial un sistema de gobierno cuya legitimidad ya estaba destruida y cuya efectividad, digamos, en una sociedad industrial era cero, nada, nula, nada. Él fue el primero que sistematizó una noción de clase social, ¿no? O intentó hacer una así. Por eso que Marx lo trata bastante bien, ¿no? Hablando de que es un socialista utópico. Pero bueno. El que le sigue es su secretario, que se llama Comte, ¿no? Comte va a ser el que cree la palabra sociología. El primero va a hablar de la física social. ¿Y qué quería decir con la física social? Él decía, a ver, si la física le va tan bien y si a la biología le va tan bien, lo que se trata es de adecuar los métodos de esas ciencias a lo social, ¿no? Y con eso entender, digamos, poder desarrollar una ciencia de lo social que explique leyes de lo social, que explique causas, que explique efectos, que identifique las fuerzas operantes. ¿Por qué se propone esto? ¿No? Porque él vivió dos revoluciones muy grandes, la de 1830 y la de 1848, ¿no? Y él pensaba que las revoluciones se podían evitar, ¿no? Porque eran desajustes propios de un progreso sin orden. Entonces lo que había que lograr era orden y progreso, ¿no? Es decir, la forma de lograr orden y progreso era conocer las leyes de los fenómenos, cómo se gobierna una sociedad. Pero que él haya inventado el concepto, el nombre sociología, no lo convierte en sociólogo. Él era un filósofo, no lo convierte en sociólogo. Para eso vamos a tener que llegar a Durkheim, que